Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Si eres nuevo o nueva por aquí, yo soy Diana. Bienvenido a Dai Tecnología, el canal donde compartimos conceptos, tutoriales y tips. Un placer saludarlos a todos de nuevo. Estoy un poquitico atrasada con el video porque realmente me atrasé. Después les contaré por qué. En el día de hoy, ¿qué vamos a ver hoy? Finalmente, después de tantos que me lo pidieron, y por supuesto es válida la solicitud, ya les traigo el video de cómo convertir su archivo .kv a una aplicación de Android como esta que ven aquí. Luego se los voy a mostrar más de cerquita y vamos a ver todo el recorrido, vamos a ver todo lo que hice. Espero que les sirva y si les interesa, vamos a empezar. Bueno, caballero, como les decía, estuve un poquitico atrasada con respecto al video este porque tuve un proyecto en la universidad que me tomó bastante hacerlo, bastante tiempo, estuve bastante enfocada y concentrada en eso y tenía que sacarlo, pero finalmente terminé la asignatura con 5 puntos. Gracias. Entonces, pero pensando siempre en ustedes, pensando en cómo responderles y investigando, al final encontré la manera de hacerlo y probarlo y ver que funcionara. Entonces, ¿qué pasa? Les tengo grabado el recorrido en la pantalla, entonces les voy a estar grabando con mi voz, es decir, vas a estar escuchando mi voz y vamos a ir recorriendo qué fue lo que hice en cada paso, hasta donde me equivoqué o me trabé. Otra cosa que quiero agregar al video, espero poderlo hacer hoy para introducirlo al video, es cómo convertir el archivo KV a una aplicación .exe, porque lo estuve haciendo con una aplicación .py, lo convertí a un ejecutable en la computadora. Si quieres que le haga un videito sobre eso, me lo dejan ahí abajo en los comentarios. Pero me cayó la duda de convertir el archivo KV, es decir, que está realizada con Kiwi, convertirlo también en una aplicación de escritorio, porque ya les había dicho que Kiwi es una librería que nos permite... Ya les había dicho que con Kiwi podíamos hacer una aplicación de desktop, Android y iOS. Entonces les traigo cómo hacerla Android y también quisiera traerles, es decir, incluirles cómo hacerla para desktop también. Me parecía muy interesante. La aplicación con la que probé fue la del texto. Si no has visto ese video de la aplicación de la que estoy hablando, se los voy a dejar por aquí. Es la que procesa un texto. Tú le introduces un texto y te dice cuántas palabras tienes, cuántas fueron repetidas, si existen gerundios o no. Esa fue la que tomé como prueba. Cuando sigamos avanzando con los videos de Kiwi, pues haremos más cosas. Entonces dale, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar. Y como ven, aquí estamos en la página Google Colab, que si no saben cómo entrar a eso, simplemente entran en el Google, ponen Google Colab y les va a salir una página como esta que les estoy mostrando. Una vez que ven que están logueados ya, ahí que está su usuario ahí logueado, entonces le pueden dar a la parte archivo, nuevo cuaderno y les aparece esta pantalla que están viendo aquí. Ven, en este lado de las carpetas, aquí tú puedes subir tu proyecto, que deben de garantizar que el proyecto se llame main.py. No importa si tienen otros, es decir, otros adicionales, pero sí el proyecto principal donde está la clase run tiene que llamarse main.py. Esta herramienta de Google Colab nos beneficia mucho porque, ya te digo, nos da una RAM, un disco, una capacidad de disco duro y todo corre de manera virtual, es decir, no importa los recursos que tengas tú disponibles en tu PC y ahí, vaya, como que puedes hacer muchas cosas. Entonces vamos a ver, yo tengo aquí copiado unos comanditos que vamos a ir corriendo uno a uno como van a ir viendo en el video. Yo los voy copiando y los voy pegando y le voy dando play. Estos comandos se los voy a dejar abajo en la descripción para que los copien y tengan acceso a él para que puedan crear su propia aplicación. Entonces vamos a comenzar con el primero. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí.
Este paso es importante porque ya le vamos a decir a la librería Buildozer que se inicialice. Entonces aquí le vamos a decir que sí, que si desea continuar, yo le tenía que dar un clic donde está el cursor moviéndose, le di un clic para que me apareciera el cuadro de texto y ponerle la Y de yes y ya me lo crea. Miren lo que me está diciendo aquí. El archivo buildozer.especificación fue creado. Tengo que esperar a que me lo muestre en esta parte, en la parte donde están los archivos, los documentos. Cuando me lo muestre, yo necesito modificar ese archivo Buildozer especificación. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a descargar para modificarlo, porque ahí es donde voy a poner todas las especificidades de mi aplicación. Entonces, yo una vez descargado, voy a ir a donde lo descarga, lo voy a abrir como un TXT normal y entonces voy a editarlo. Una cosa que yo había hecho una prueba antes y entonces me lo grabó como Buildozer 1, entonces no quería que hubiera confusión y lo que hice fue cambiarle el nombre al anterior que tenía, ponerle all y a este dejarlo con el nombre original que viene, que es buildozer.spec de especificación. Y vamos a editarlo. Entonces en el título, el título de tu aplicación, esto lo del package name, también pienso que el domain y el package name tú lo puedes modificar. En este caso yo para probar cambié el package name, puse texto. Luego veo que en la aplicación me sale dentro del archivo que me genera, me sale largo así con procesar textos y esto también se pudiera modificar, creo que yo no lo cambié en ese momento. Aquí tú puedes ir decantando sección por sección para que veas las cosas que quieres incluir. Por ejemplo, ves, aquí me está diciendo que puede incluir archivos, fotos, que es el caso, que tengo un PNG que quiero incluir en la aplicación. Yo desmarqué esto, lo descomentaría porque quería incluir imágenes. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más aquí? La orientación, que la vamos a ver ahora. En la orientación, la primera aplicación que hice, bueno, yo creo que después, más adelante, yo la cambié, me dan varias opciones. Landscape, Sensor Landscape, in Portrait. La primera aplicación que hice probando, lo dejé en Portrait y me la dejaba fija de manera vertical. Y entonces probé con Sensor Landscape. Y entonces verán lo que pasa, que se los quiero mostrar más adelante. El resto lo dejé tal cual. No cambié más nada en las especificaciones. Aquí puse Diana Rodríguez. Eso es parte de información de la aplicación. Todo lo que me trae. Lo guardé. Y vamos a subirlo de nuevo. Vengo aquí, le digo clic derecho subir y subo el archivo que acabo de modificar. Está recién modificado. Y le voy a dar entonces a el último comando que es para crear ya como tal la aplicación. Y aquí tenemos que darle sí a varias cosas.
ya como pueden ver está disponible en la carpeta bin la aplicación. La descargamos y vamos a copiarla a nuestro dispositivo. Y esto es lo que pasará, lo que les voy a mostrar ahora. Aquí, así quedó la aplicación cuando la volví a correr, la volví a compilar, pero con la opción de Orientation en All. Es decir, primero lo había hecho en Landscape, como les mostré. Les voy a estar mostrando en el videito este. Y después lo hice en Portrait y solo se me quedaba fija de esta manera. Y luego lo hice en All y entonces así está disponible para cualquier orientación, vertical o horizontal. Un dato que pensé que fuera importante. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a ver que tengo por aquí un documento y quiero copiar un pedazo para probarles qué tal. Vamos a decirle que lo copiamos y vamos a regresar a la aplicación y vamos a pegarlo y le decimos procesar y 285 palabras, las más repetidas son esas y no es gerundio porque el texto lo copié en inglés. Si le damos atrás salimos de la aplicación.